por los criminales es de 3.42 bitcoins o $5,400. Hoy nos acompaña Raúl Rico, experto en seguridad cibernética. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Buenas tardes a tus órdenes. El viernes estábamos platicando sobre este tema, que fue cuando se originó. Los números, por supuesto, que vemos también han cambiado. Claro. México indica un reporte que es el país más afectado en Latinoamérica. ¿De qué manera? Es correcto. Sí, sorpresivamente, al cabo de 72 horas aproximadamente desde que se disparó el ataque, México ha tomado la quinta posición por la proliferación tan rápida que ha tenido este ataque dentro de las organizaciones. Cabe mencionar que se debe en gran medida por las prácticas o la falta de prácticas que solemos tener en algunos países de prevención a este tipo de eventos, y también, sin duda alguna, por el alto número de cibernautas que tenemos en México. Es uno de los países con mayor número de personas con acceso a Internet, y eso, bueno, pues también hace una relación directa con la proliferación de este tipo de ataques en nuestro país. ¿Quiénes fueron los afectados? Porque me imagino que quienes teníamos una computadora enfrente nos pudo pasar por la cabeza. Por supuesto, totalmente. Pues efectivamente es una muy buena pregunta, porque muchas de las estadísticas que tenemos hoy día derivan de aquellas empresas que reportan haber sido atacadas, que la verdad son las menos, pero también de aquellas organizaciones o empresas que se dedican a comercializar productos de ciberseguridad, los fabricantes de ciberseguridad, que tienen acceso a estos datos. Pero hay un enorme número de usuarios caseros, usuarios domésticos, quienes no tienen posibilidad de reportar esto, y son en muchas ocasiones los que se ven más afectados. En términos generales, usuarios en empresas, pero también el usuario doméstico se ha visto sumamente afectado a nivel nacional y, por supuesto, a nivel global. Hace unos momentos decía que cada media hora o menos un afectado está pagando unos $5,400. Sería prácticamente para que liberaran su información. Efectivamente. ¿Cómo se hace esto? Sí, bueno, cómo funciona el ataque es que, y de hecho en Norton Technologies hemos hecho también análisis de cómo está operando, y efectivamente con una muestra del ataque tu máquina se empieza a bloquear, empiezas a perder acceso a los directorios, a las carpetas, a la información dentro de tu máquina, y en cierto momento te aparece un mensaje que te dice que deposites X cantidad de bitcoins en una cuenta electrónica. Por supuesto que al depositar este dinero viaja a través de diferentes cuentas hasta llegar a su destinatario final. Es importante la cantidad de dinero que se está pidiendo a cambio del rescate de la información, pero es muy importante, y es un mensaje que insistimos dentro de Norton Technologies y que buscaríamos que se proliferara, es la importancia de no pagar este tipo de rescates. ¿Qué pasa si no pagas? Si se paga, eventualmente se podría recibir la información a cambio, pero tenemos estadísticas que menos del 10% de las personas que pagan reciben la información que fue secuestrada. De tal manera que lo que sucede es que estamos alimentando una industria, un crimen, ¿no? Y de esta manera provocamos que prolifere de tal forma que buscamos evitar o proponemos evitar el pago, además de una serie de medidas precautorias que platicamos el viernes, como el respaldar la información, como por supuesto que ha sido el punto de partida de este ataque, el tener actualizadas los equipos de cómputo. Sabemos que a veces es molesto como usuario cuando nos dice la computadora, necesitamos hacer las actualizaciones de tu sistema, se va a reiniciar, danos unos cuantos minutos para hacer esto, pues es sumamente importante, y hay aquí la muestra de cuál es el efecto negativo que pueda tener el no seguir este tipo de prácticas. Hasta este momento, del total que pudiera haber afectado este virus, ¿un porcentaje hasta el momento se ha hablado de quienes ya pagaron? Sí, se ha hablado, para darnos una idea, si consideramos que se habla de 300,000 máquinas afectadas a nivel global, esto sería unas ganancias potenciales para los atacantes de $60 millones. De estos, solo $70,000 es lo que se estima o lo que se puede tener visibilidad que ha sido pagado. Es una cantidad menor. Sin embargo, y los analistas coincidimos en esto, este ataque, por sus características, por la agresividad, por la proliferación, pero también por la forma en la que fue contenido, puede ser solo una muestra o puede ser solo un ensayo de algo que pueda afectar de mayor manera en los próximos días, semanas o meses. Desconocemos cuándo se puede dar esto, pero nos da una visión muy clara y nos ha cambiado, nos ha replanteado el escenario de la seguridad, por lo cual es muy importante prever y ser cada vez más precavidos en el manejo de los sistemas de las plataformas, y sobre todo porque también nos ha evidenciado cómo cada vez estamos más dependientes de plataformas electrónicas. El sistema de salud de Inglaterra fue un caso dramático, pero muy representativo de a lo que nos podemos enfrentar, por lo cual hay que tener cada vez mayor atención, y también esta situación ha evidenciado la falta de cultura de prevención en temas de ciberseguridad y la necesidad de sistemas de seguridad
vulnerabilidad para todo este tipo de plataformas. ¿A qué tipo de empresas afectó? Afectó principalmente a empresas, como todos sabemos, de comunicaciones, aunque solo en la parte administrativa. Telefónica, que fue la primera. Efectivamente, pero por otro lado afectó a sistemas de salud, como el sistema de salud en Inglaterra, y también en México se ha sabido de organizaciones de sector financiero, en algunas organizaciones de sector comunicaciones. No son datos que sean fáciles de comprobar, sin duda alguna, porque esto puede afectar a la reputación de las empresas, que es un gran tema al respecto, pero ha afectado, y este también ha tenido la característica de que se inició en una gran compañía transnacional y habla de un ataque dirigido. ¿Qué hay de la reputación de Windows? Sí, ese es un tema importante. Los mercados se han expresado al respecto. La bolsa de Frankfurt, particularmente, donde cotiza Microsoft, registra una pérdida en la acción de Microsoft de 1.24%, lo cual no es muy grande para la magnitud del problema, porque se entiende que Microsoft dio un anuncio anticipado ante esta situación 2 meses antes de que se diera este ataque. Microsoft ya había anunciado esta vulnerabilidad e incluso había lanzado un mecanismo de protección para ella. Pero bueno, los mercados también son muy rígidos al respecto, ya ha venido siendo castigado. Sin duda tendrá una afectación al mediano plazo a la compañía, pero bueno, está tomando la compañía todas las medidas necesarias para recuperar la confianza de los usuarios y también para protegerlos. Microsoft ha lanzado un tema, y es importante para que todos tus usuarios lo conozcan, que liberó un parche para sistemas incluso obsoletos. Habla del compromiso que se tiene para contener esta problemática. Ron, muchísimas gracias por la plática. Gracias. Estamos en contacto contigo porque esto va a estar dando información en los próximos días. A tus órdenes, gracias.